Pues bienvenidos a esta mesa de experiencias sobre iniciativas al cuidado de la vida más vulnerable. Venimos de escuchar al doctor Gándara del Castillo hablar precisamente del cuidado de la vida en este congreso que celebra su quinta edición y que pone sobre la mesa la importancia de la bioética al servicio de la vida y de la salud. Después de todo lo que hemos vivido en los últimos meses, estamos en un momento donde cabe reflexionar sobre el valor y la dignidad de la vida humana. Por ello hemos querido acercarnos a varios testimonios esta tarde que enseguida vamos a tener oportunidad de escuchar y dialogar en torno a ellos. Carmen Limón, como madre y asesora de lactancia y crianza, Paula Arias Presa, como estudiante de medicina y fundadora de APEX, o Alonso García de la Puente, como psicólogo que trabaja en un centro de cuidados paliativos. Vamos a escucharlos y después iniciaremos una ronda de preguntas para todos aquellos que quieran participar o saber algo más de estas experiencias. Podéis ir escribiéndolas desde este momento y las iremos recogiendo. Comenzamos con Carmen Limón, está felizmente casada con Pablo, son padres de 7 hijos, una de ellas les enseñó a ser padres sin poder disfrutarla en vida debido a que falleció en el parto. Su última hija también les ha enseñado a ser padres de otra manera, de forma prematura, porque nació con 25 semanas de gestación y todo lo que ello conlleva. Carmen es asesora de lactancia y crianza, entre otras muchas facetas relacionadas con la maternidad, y además forma parte de la junta directiva de la Asociación Mariposas para el Duelo. Es un grupo de apoyo al duelo gestacional y perinatal. Ella misma nos va a contar su experiencia. Carmen, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Irene. Pues nada, la verdad es que aunque me he formado en torno a todo lo que conlleva la maternidad, yo cuando realmente he aprendido ha sido ahí a la fuerza, ¿no? Con toda la experiencia, y lo que hice al final fue profesionalizar toda esa experiencia maternal. Así es que me dedico a enseñar a los padres los cuidados básicos de un recién nacido y lo que es la crianza en sí. Entonces me encuentro con familias con un grandísimo desconocimiento. Una anécdota, algo que me gusta contar mucho, nos focalizamos mucho en qué vamos a ser de mayores. Yo quiero ser médico, yo quiero ser, como muchos de los que estáis ahí, enfermeros, yo quiero ser. Entonces yo le pregunté una vez eso a mis hijos, siempre lo pregunto a mis hijos, pero uno de repente me dijo, yo quiero ser padre. Normalmente, cuando somos pequeños, a lo mejor a la mujer se nos plantea la idea de, bueno, el día de mañana seré madre, ¿no? Pero que de repente mi hijo fuera de, no, no, yo quiero ser padre. Le digo, no, no, pero de mayor, ¿qué quieres ser de mayor? Y decía, no, no, yo quiero ser padre. Sí, pero ¿qué quieres de profesión? Tuve que especificar exactamente una parte concreta suya, que era lo que quería ser de forma académica, no en su vida personal. Entonces eso me dio un abanico me dio una idea muy bonita, ¿no? De ver que esa parte la apartamos de tal manera que no nos la planteamos hasta que ya somos mayores, ya hemos creado, ya tenemos esa carrera que hemos soñado o no, y ya nos planteamos la posibilidad de unirnos a otra persona y crear una familia, ¿no? Y ahí es cuando ya nos lo planteamos. Entonces me encuentro con familias con un grandísimo desconocimiento, con muchísimo conocimiento a nivel académico, pero con un gran desconocimiento de lo que es tener una vida en los brazos. Entonces nos hacemos a la idea de todo lo que vemos en internet, en Instagram, imágenes y demás, y nos encontramos con pues que la maternidad es idílica, ¿no? Vemos una mujer estupendamente y maravillosa sentada con un bebé regordete, felices, sin ojeras, bien peinada, maquillada, y luego nos encontramos con una realidad, ¿no? De que llevamos 2 horas sin dormir, que al bebé no sabemos qué es lo que le ocurre, por qué llora y qué es lo que le pasa. Entonces yo llego ahí, ¿no? Un poco como a poner un poquito de calma, ¿no? Ante esa vorágine que se encuentra, ¿no? Entonces lo primero que hago en realidad es un poco escuchar las necesidades de las familias, los miedos, las dudas, las expectativas que se tienen, porque antes de ser padre tenemos muchísimas expectativas y luego nos encontramos pues con que el cansancio no nos deja, ¿no? Y que no se han cubierto esas expectativas o esa, como digo yo, maternidad de sillón blanco, ¿no? Que te encuentras con todo idílico y un sillón blanco, que eso no es verdad. O sea, en la maternidad el sillón va a tener churrete, lo siento, pero es una realidad. Entonces, bueno, pues lo que intento es bajar un poco la realidad de lo que nos vamos a encontrar. Entonces, les explico un poquito todo el proceso que está viviendo ese bebé, ¿no? Que ha estado 9 meses de su vida
en un entorno cálido, todo controlado, sonido, la visión, todo está súper protegido, ha tenido movimiento, contacto y alimento durante las 24 horas del día, durante 9 meses, de repente llega a un mundo hostil, donde todos son manos, luces, sombras, olores y demás, y el bebé está estresado. Entonces, cuando llego y esos papás me preguntan por qué llora, yo les digo, bueno, vamos a descubrirlo un poquito, porque si a nosotros nos hicieran lo mismo que nos pasa cuando pasamos del útero materno a la vida que conocemos, posiblemente estaríamos llorando todo el día. O sea, es que es algo que entonces intento explicarles esa realidad, ¿no?, que está viviendo ese bebé. Y otra cosa que me gusta contarles es, se suele decir que los niños no vienen con un libro de instrucciones debajo del brazo. Y yo digo que sí, que vienen con un libro de instrucciones debajo del brazo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo que hemos hablado, ¿no? Académicamente un libro, primer paso, segundo paso, qué ocurre sí, qué hago sí, y lo leemos. En este caso lo que tenemos que aprender a leer es a una persona, qué es lo que le ha ocurrido, qué es lo que le ha ocurrido en el momento de antes, si ha dormido, si no ha dormido, si el movimiento que ha tenido de piernas ha sido muy agitado. Entonces, lo que les enseño es a traducir esos movimientos y reacciones que ha tenido ese bebé y qué es lo que le ha llevado a ponerse a llorar en ese momento, porque la única forma que tiene de comunicación es a través del llanto. O sea, nosotros tenemos palabras y sabemos traducir lo que sentimos y con palabras lo transmitimos, pero un bebé no. Entonces, bueno, pues lo que voy es un poquito a ponerle voz al bebé, todo eso que está viviendo el bebé, para que los papás lo entiendan, ¿no? También me gusta mucho introducir qué puede hacer el papá, porque muchas veces el papá se siente ahí un poco como perdido y tiene muchas cosas que hacer, lo único que va con un poquito de retraso, porque la mamá ha estado 9 meses gestando a ese bebé ha saboreado a esa mamá, la ha sentido, la ha escuchado y por lo tanto el vínculo que tiene con la madre es muy grande. Entonces, en este periodo de tiempo donde yo estoy con las familias, intento involucrar muchísimo al padre, porque esos 9 meses de retraso hay que recuperarlos, con lo cual hablamos del vínculo, del piel con piel, del apego seguro, para que entiendan un poco todo ese proceso que está viviendo el bebé, que él ahora mismo está en modo supervivencia. Somos el único ser vivo que dependemos de nuestros mayores para poder sobrevivir, porque los animales al tercer, cuarto día, si se quedasen solos, podrían salir adelante. Nosotros necesitamos mucho más tiempo. Entonces, bueno, es poner un poco de estabilidad en todo ese proceso, poner esa voz a ese bebé, hablar muchísimo sobre el vínculo a nivel general para los padres y entender dónde se encuentra cada uno de los que están en la casa. Ese bebé está en modo supervivencia, por lo tanto se va a agarrar a lo que sea, como sea, de la manera que sea, para coger todo el alimento que necesita y el amor y el apego que necesita para poder sobrevivir. Esa mamá se va a encontrar físicamente con una revolución hormonal muy grande porque su cuerpo acaba de dar a luz y necesita recolocarse, por lo tanto sus emociones están fluctuando y la emoción puede más que la razón. Y luego nos encontramos un papá con una mente racional diciendo qué es lo que pasa aquí, una madre llorando, un bebé llorando y yo qué hago. Entonces, bueno, pues intento ponerlo de la mejor manera posible, intento contar chascarrillos y demás pues, para que relajen un poquito la situación. Y bueno, pues intento dar también herramientas logísticas de cómo bañar al bebé, de cómo alimentarlo, soy asesora de lactancia, entonces, bueno, me centro también en la orientación de la alimentación del bebé, pero si la familia ha decidido biberón, pues también les enseño cómo preparar un biberón, porque me he encontrado, pues eso, que familias que no saben, o sea, cómo coger al bebé. O sea, yo me he encontrado familias 2 o 3 semanas después donde el papá no ha sido capaz de coger al bebé, del miedo que le da romperlo. Es que yo siento que como que se me va a romper, ¿no? Es lo que me suelen decir. Pues bueno, pues doy un poquito de herramientas pues, para que pierdan esos miedos y luego de forma logística, pues todo lo que conlleva lo que necesitan en la organización de la familia, como si lo único que necesitan es dormir un rato. Me quedo con el bebé y ellos duermen a pierna suelta unas horas, que eso también ayuda. Así es que bueno,
con la maternidad es cuando nos damos cuenta de que no somos personas independientes, que somos interdependientes. Nos pasamos la vida diciendo somos independientes, somos capaces, yo puedo, yo. Y cuando nos encontramos con una vida entre los brazos nos damos cuenta que no, que la necesidad es que interdependemos unos de otros y nuestro crecimiento personal necesita de otras personas para poder avanzar. Entonces, bueno, la maternidad es una maravilla. Y yo lo que hago es mostrar esa maravilla, pero también esa realidad. Y luego, bueno, pues formo parte de la asociación Mariposas para el Duelo, que eso ya lo has dicho tú, donde acompañamos a las familias también frente a la pérdida gestacional y perinatal. Entonces, bueno, pues ahí hacemos una gran labor también maravillosa desde donde podemos. Gracias, Carmen. Vamos ahora con el testimonio de Paula Arias Presa, es estudiante de sexto de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en el Hospital Clínico San Carlos. Está casada y forma parte como socio fundador y vicepresidenta de APEX. APEX es una asociación que trata de promover la formación en bioética en el ámbito universitario y con ello la defensa de la vida y dignidad de la persona desde su inicio hasta su fin natural. Bioética, universidad y vida se dan la mano en APEX. Paula, cuéntanos un poco más de dónde, por qué, cómo nace esta necesidad de promover la bioética en el ámbito universitario. Bueno, pues, así mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos invitado a APEX. Vengo yo en nombre de mis compañeros y nos hace mucha ilusión compartir en este congreso organizado por el CEU, pues un poquito qué es nuestra asociación y en concreto yo mi experiencia personal y que me lleva a haberme metido en todo esto del tema de la bioética. Os he hecho un breve PowerPoint porque como estamos así a distancia, yo creo que poniendo fotos puede ser la cosa más amena y un poco más personal. Entonces, esta mesa redonda tenía como título, bueno, hablaba de qué iniciativas, y por eso se nos invitaba, habíamos llevado a cabo en defensa de los más vulnerables. Entonces yo pensando en casa quiénes son los vulnerables para APEX, pensé los primeros vulnerables para APEX son los estudiantes, en concreto pues los estudiantes de medicina, de ciencias biosanitarias, pero en general todos. Yo creo que los universitarios son los que nosotros identificamos como... Uy, no sé qué ha saltado, ¿no? Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Que ese vulnerable para nosotros son los universitarios. Indudablemente, el paciente que venga detrás o el cliente que vaya a ir a la farmacia o todo aquel con el que luego vayamos nosotros a tener que tomar esas decisiones, ¿no? Y donde entra la bioética, pero nosotros identificamos que los años de universidad, y nosotros identificamos, digo, una Paula de segundo de carrera o mis compañeros de farmacia de primero o segundo, que tanto tiempo destinado a tener que superar unos exámenes, a unas prácticas, a unos seminarios, etcétera, nos dejaban muy poco o ningún tiempo libre para hacer nosotros pues un poco una reflexión de la repercusión que va a tener en el futuro y ya durante estos años nuestras decisiones, cómo vamos a afrontar los problemas, cómo vamos a transmitirle a alguien, oye, tu familiar se muere o una buena noticia, ¿no? Entonces, aquí os pongo una foto de una de las jornadas de bioética que organizamos desde APEX, y ahora os cuento un poquito qué es APEX, donde están, bueno, estos pobres estudiantes vulnerables. No, hombre, donde estamos, pues la mayoría de los que integramos o hemos integrado estos años la asociación. Yo estoy aquí. Y entonces APEX, ¿qué es? APEX es una asociación universitaria. Esto significa que toda la junta directiva está formada por estudiantes y que la iniciativa no parte del profesorado, sino de los estudiantes, cosa que yo creo que es muy buena para nosotros y también para la comunidad universitaria, que en concreto pues surge con la necesidad de dar respuesta a una falta de formación en bioética que nosotros veíamos en nuestro programa formativo. Yo sé que aquí los que estudiáis medicina en el CEU o en otras facultades como la Francisco Vitoria y demás, sí tenéis una formación tanto en bioética como en humanidades, que os he de decir que envidio, pero creo también corremos el riesgo de que cuando algo nos viene dado no lo sabemos agradecer, no lo sabemos aprovechar y muchas veces, y no lo vamos a negar, la bioética es la María de las asignaturas que tenemos en el curso. Entonces yo creo que falta pues una concienciación entre los estudiantes y entre los profesores y los que elaboran esos programas docentes en crear estos espacios
ya no solo de impartir un temario cerrado, sino de debate, de formar criterio, pues de hablar de temas que no siempre tienen una respuesta de sí o no. En nuestro caso, en nuestra facultad, en la de farmacia y en la de medicina de la Complutense, faltaba eso, y la única formación que obteníamos era una formación muy sesgada, en la que sí nos invitaba pues en alguna charla en horario lectivo a donar óvulos a las chicas, animándonos que así podríamos pues, sacar un beneficio económico. Se daba por sentado los grandísimos beneficios que la aprobación del aborto o la futura aprobación, como luego ha sido, de la eutanasia tendría. Y bueno, pues un día decidimos pasar de la queja a la acción, y entonces surgió Apex en un café de media mañana en la cafetería de farmacia. Entonces, Apex, como bien ha definido Irene, pues tiene estos 3 pilares: la bioética, la universidad y la vida. Y la actividad que nosotros hemos desarrollado estos años, yo ahora estoy, como ha dicho en la presentación, en sexto de carrera, esto empezamos cuando yo estaba en segundo, pues ha sido organizar jornadas de bioética, igual que, bueno, igual no, a menor escala obviamente, pero con similitud a este congreso, por ejemplo, que tiene lugar en el CEU, o a otros congresos o jornadas a los que nosotros habíamos asistido ya durante el bachillerato o durante los primeros años de la universidad, y llevar ese formato, esa formación, esos ponentes a nuestro terreno, que era la Complutense, en concreto en la Facultad de Farmacia y en la de Medicina. Y así, pues con distintos temas, ética en el inicio de la vida, en el final de la vida, fuimos abordando temas en los que yo creo que nunca hubiera tenido ni el tiempo ni la ocasión de hacerlo en lo que son mis horas lectivas en la facultad. Y otro valor muy importante que yo creo que hemos querido siempre implementar en Apex, además de la convivencia entre los estudiantes, lo que nos ha permitido, porque yo aquí estoy hablando de farmacia y medicina, pero la realidad es que tanto en la junta directiva como en el grueso de los socios de Apex hay estudiantes de ingeniería biomédica, ha habido estudiantes de artes, incluso yo creo que nos han ayudado con redes sociales, un grueso muy importante de medicina, de enfermería, de farmacia. Y sin olvidar que éramos estudiantes y que sabemos muy poco o nada, y que aquí lo que me importaba era traer a personas que pudieran sernos luego referente y que son desde luego referentes y grandes expertos en su campo, ¿no? Esto me da pie un poco a la siguiente diapositiva, en la que pues vengo a decir qué ha sido realmente esta experiencia y que espero que continúe siendo para los que sigan en Apex una vez pues los que estamos ahora en sexto salgamos de la carrera. Y ha sido pues 3 principios fundamentales, esos referentes de los que os hablaba. Ahí en las fotos podéis ver a la doctora Mónica López Barahona, al doctor Ángel Sastre, bueno, pues a don Antonio de Moral, sale en esta foto a la derecha del Tribunal Supremo, referentes que han sido inspiración y lo son, y son fuente a la que donde acudir ahora, que pues muchos de nosotros vamos a ir dejando el alma mater y nos vamos a aventurar a lo que es realmente la vida profesional. Criterio y criterios, porque bueno, pues hoy en día sabemos que aunque siguen siendo muy importantes las clases de medicina, realmente la información está y la podemos encontrar de 1000 maneras diferentes, pero a veces lo que realmente añade valor a la universidad es que sepa transmitir al alumno dónde debe poner el foco y cuáles son pues, esas frases en negrita de los apuntes, ¿verdad? Que todos memorizamos como locos sabiendo que van a caer sí o sí. Pues qué criterios poder llevarnos nosotros pues luego a las prácticas, luego en el futuro pues a nuestra residencia o a la farmacia o donde vayamos a ejercer, y a la vida también personal de cada uno. Y por último, formar comunidad. Yo creo que ha sido para mí uno de los grandes éxitos de Apex, el saber que mientras que el primer año de carrera levantábamos la mano 1 o 2 cuando surgía una controversia bioética en clase, y eran muy pocos los que se atrevían a manifestar la opinión en contra de la mayoría, como pues siendo apoyos los unos para los otros, sabiendo que estábamos, pues que caminábamos juntos, que nos planteábamos los mismos problemas, a veces desde perspectivas distintas, pero como eso ha sido un apoyo durante toda la carrera, y a eso nos ha ayudado Apex. Y todo esto yo creo que nos ha dado un suelo firme que yo agradezco y agradeceré, yo creo, toda la vida. Y por terminar un poco esta presentación, y insistiendo en esa idea que tenía yo de que creo que es muy importante
hacer esto un poco más personal. Yo me voy a dirigir ahora en particular a los que sobre todo estén, pues como yo, con exámenes a la vista o agobiados con un trabajo. Seguro que hay muchos de vosotros que estáis a la vez dividiendo el cerebro entre estas charlas y 1000 historias que tenéis que hacer, pero yo creo que con estos vais a poder identificar todo, especialmente los que hayáis llevado así alguna vez un fonendo colgado al cuello. Esta soy yo en varios momentos de la carrera. Bueno, arriba a la izquierda podéis ver pues una Paula de pequeña. Yo la verdad es que nunca he querido ser médico toda mi vida y menos pediatra, que es lo que creo que quiero ser ahora, pero a lo mejor con 3 años sí quería. Luego me tenéis en el primer día de prácticas, aunque me daba un poquito de vergüenza compartir esta foto. Creo que todos los estudiantes de medicina tenemos una foto similar en un baño del hospital, o sea que aquí os la dejo. Luego hay una foto del tormento de todos estos años, ¿no? Que a la vez de tanta ayuda será para ayudar a nuestros pacientes en un futuro. Hay toda la montaña de apuntes. Y hace unas pocas semanas, y con compañeras que también son de Apex, pues la foto de nuestro último día de clase de la carrera, para que veáis que todo va llegando. ¿Por qué os pongo esto? Porque yo os puedo contar pues todos los beneficios que ha supuesto esto de Apex y la asociación y demás, pero tampoco os puedo negar una cosa. O sea, al fin y al cabo, esto son muchas horas, mucho esfuerzo, mucha dedicación que sinceramente no ha cambiado a la Complutense, no ha cambiado mi programa de estudios, ni el de los que vayan a empezar medicina ahora. Tampoco ha frenado que se aprobase la ley de eutanasia. Yo empecé la carrera rezando para que esto no sucediera y termino la carrera graduándome con esto como una posible prestación médica que yo en algún día alguien me podría solicitar, ¿no? Tampoco se ha frenado pues que en mi facultad, por ejemplo, durante estos años se haya creado una asociación pro eutanasia, cuando nosotros llevamos 3 años intentando pues que nos acepten como asociación no solo de la Facultad de Farmacia sino de Medicina, y no lo conseguimos. Entonces hay muchas cosas que Apex no ha cambiado, que ojalá ayude a cambiar en un futuro, pero eso es una realidad. Yo he invertido aquí un tiempo que a veces he pensado, ¿esto merece la pena? Porque a la hora de apelar a vosotros, especialmente a los estudiantes, que se nos piden mucho los años de carrera y son años muy demandantes, muy estresantes, yo sé que a todos al final nos pesa el decir, bueno, realmente yo tengo tiempo para esto, va a merecer la pena. Entonces, lo que os quiero transmitir es que a mí sí me ha cambiado esta experiencia. O sea, a esa Paula que veis en el recorrido de las fotos, yo creo que le ha dejado una huella muy importante. Primero, el buscar una necesidad que yo podía ayudar a cubrir de alguna manera como universitaria y el lanzarme a ello. Esa, pues, una entrega, ¿no? Un poco, yo creo que los estudiantes y los de medicina, que es lo que conozco, nos encerramos mucho en el yo, porque al final, como nuestra máquina de rendimiento es el cerebro, pues, y a veces salir de ese yo es muy importante. Y bueno, pues luego, claro que todos estos temas de bioética van apareciendo en la vida. El otro día, pues yo tuve una experiencia en el hospital, fue la primera vez que vi fallecer a un niño, era un bebé, y vi cómo pues, todo el equipo de pediatría lo daba todo por reanimarle, pero bueno, pues no fue posible, ¿no? Y entonces ahí pensé, verdaderamente todo esto que yo en los primeros años de carrera veía como algo lejano, como algo que pues quizá no iba a tener luego una repercusión en mi vida, pues luego van a ser quizá en el día a día mis tomas de decisiones y la responsabilidad frente a ellas las que determinen la vida de muchísimos pacientes, y ya no solo en el ámbito de nuestro ejercicio profesional, sino también pues, de familiares, de amigos. Bueno, entonces compartir un poquito con vosotros esa experiencia, animaros a todos los que pues esta intervención haya podido despertar esa inquietud siendo estudiantes, o a todos los que no lo seáis, pero pudierais ayudarnos, animarnos, quisierais intervenir en alguna actividad futura que vayamos a organizar, y ahí también tenéis la página web y el correo por si queréis contactar con nosotros. Gracias, Paula. Pues por último, quiero que escuchéis a Alonso García de la Puente. Alonso es psicólogo, trabaja en el Centro de Cuidados Paliativos del Hospital Laguna, y mejor vamos a ver un vídeo que nos va a explicar mucho mejor quién es y qué hace Alonso. A ver si Jesús nos lo suelta. Soy Alonso García de la Puente, director del Departamento Psicosocial del Hospital Cuidados Laguna,
de acompañamiento al final de la vida. Me sabe mal decir que la pandemia no ha cambiado nada, porque la pandemia per se no cambia y de manera individual sí ha habido movimientos hacia que algo tenía que cambiar. Pero es verdad que como sociedad hemos huido una vez más y hemos convertido en tabú el tema de la muerte y hemos convertido en tabú el tema del sufrimiento. Y por eso somos incapaces de seguir avanzando, porque somos incapaces de mirarlo de cara. Como hemos destrozado la familia, no cuidamos de los mayores, no enseñamos a los niños a cuidar de los mayores, tampoco van a cuidar los niños de sus padres cuando sean mayores, no cuidamos de nadie, no convivimos con el sufrimiento, solo convivimos con la juventud, con la alegría y con lo que me hace sentir bien. Ya hemos tenido etapas hedonistas en la historia de la humanidad que no han funcionado, pero volvemos a ese hedonismo, ¿no? en el que el único fin es el placer consumado de manera inmediata en mi vida. Después de 7 años trabajando son muchas historias, muchas familias, muchos corazones los que han pasado por delante de mí. Ahora me estoy acordando de un caso, ¿no? El caso de Isabel. Isabel llega a nuestro hospital derivada de una urgencia y recuerdo perfectamente, ¿no? A esa paciente muy delgada, caquexia, que nosotros llamamos a ese estado, ¿no? Que es un puro hueso, con los ojos muy abiertos, muy desesperada, pidiendo socorro de la situación en la que se encontraba. Hola, buenos días. Con un cáncer, en principio de mama, agravado por una cirrosis hepática, con metástasis en el pulmón. Sus padres, bueno, abandonaron a sus hijos. Ella desde pequeña se tuvo que buscar la vida, su padre abusaba de ella sexualmente, se metió por salir de casa para ganar dinero, se metió en el mundo de la prostitución y de la droga, por supuesto, para aguantar lo que suponía prostituirse desde los 15 años. Y de pronto pues lleva una vida pues saliendo, entrando de la cárcel, prostitución y drogas. De hecho, a 2 de sus hijas no las conocía, no las había llegado a conocer porque nada más nacer se las quitaron. Y de pronto le dicen que tiene cáncer y de pronto llega a un hospital donde tiene a un psicólogo que le ayuda a gestionar la culpa. Y recuerdo, bueno, lo primero, ¿no? La actuación de los médicos para calmar todo ese dolor, toda esa sintomatología que ella traía de no poder respirar, con mucha dificultad para respirar y con unos dolores tremendos en los huesos que no la dejaban vivir, no la dejaban pensar. Lo único que pensaba era en acabar ya con todo y en irse ya y en morir. Y bueno, pasó el médico, entramos el resto de profesionales y pudimos trabajar muchos aspectos de su vida, ¿no? Trabajamos el aspecto emocional. Ella no había podido conocer a 2 de sus hijas, se la habían quitado por el tema de la droga y solo las vio nacer y se las quitaron y pudimos hacer un reencuentro con esas hijas, ¿no? La maravilla del perdón y del reencuentro, porque la sangre siempre al final tira, ¿no? Y pudimos recordar toda su vida y hacer un repaso, ¿no? La trabajadora social, el psicólogo, el capellán y entre todos devolvimos la dignidad a esa persona y ella sintió que dejaba un legado para la humanidad. Esa petición de acaba ya con esto y una petición incluso manifiesta de por favor darme algo para acabar con mi vida. Cuando tú les preguntas si yo acabase con todo esto que pasa, ¿querrías morir? Todos contestan que no. Por lo tanto, mi labor y la labor de un equipo de paliativos es acabar con todos esos sufrimientos de la persona para que la persona pueda seguir viviendo y su vida sea digna. Hay 2 aspectos principales que son causa de malestar y de preocupación en la persona que se enfrenta al final de su vida, y es la sensación de paz y de perdón. Todo el mundo necesita pedir perdón y todo el mundo necesita dar gracias también por las personas que ha tenido a su lado, por la vida que ha tenido, ¿no? Esto lo cuento como experiencia personal y propia, y es que las personas que no tienen fe, por lo tanto no han trabajado el sentido de la vida y de su existencia, se enfrentan mucho peor al momento final que las personas que efectivamente sí han trabajado eso a lo largo de su vida a través de la fe.
Yo de hecho, bueno, siempre lo cuento, yo era ateo militante además, no ateo de los que van por la calle y dicen yo no creo en nada, yo era de los que militaba el ateísmo. Y yo me convertí en este hospital pues por contemplar que Dios actúa en la vida de las personas. Y de pronto pues llego aquí y todo se transforma y bueno, pues Dios que te busca en las esquinas, ¿no? Y te encuentra cuando menos te lo esperas y dice, ven aquí que tú eres mío, ¿no? Y que te quiero cerca de mí. Eutanasia ya es un disfraz, muerte buena. La muerte buena nunca se ha descrito como la muerte en la que alguien mata a otro alguien. Pregúntale a cualquier ser humano, ¿cómo te imaginas tu muerte rodeado de los míos, agarrado de la mano? Nadie se imagina poniéndote una inyección en un hospital y matando. No, te imaginas rodeado de los tuyos, con la gente y dando y recibiendo muchísimo amor, ¿no? La eutanasia la podemos disfrazar de compasión por el que está sufriendo. Me molesta personalmente eso, porque efectivamente yo soy una persona muy sensible al dolor de los demás y no por eso mato a las personas. Por eso dedico mi vida entera, mi energía, mi fuerza, mi voluntad, mis estudios y mi dinero, toda mi vida la dedico a paliativos, porque no soporto el sufrimiento en los demás. Y por eso dedico mi vida, que no venga nadie a acabar con el sufrimiento con una inyección, que así también yo sé hacerlo. Ah, y este me molesta, pumba, te tiro del barranco. No, yo soy un ser humano y como ser humano tengo intelecto y esa es la maravilla del ser humano, ¿no? Que nunca se rinde ante los desafíos, sino que sigue luchando a través de la historia para lograr estar mejor y adaptarnos a la vida. Bueno, pues era parte del documental Morir en Paz de Goya Producciones, donde entre otros muchos testimonios está el de Alonso García de la Puente, que no sé si tiene mucho más que contar, Alonso. Bueno, es el primer caso en el que me he quitado tiempo a mí mismo para poder hablar. Sí, te lo concedemos extra, ¿eh? No, bueno, pero está muy bien, ¿no? Porque ya me he quitado trabajo con este vídeo. Pues bueno, efectivamente, ¿no? Esta es mi experiencia en la realidad que vivo. Como decía el doctor también, bueno, yo llevo 10 años trabajando en paliativos, antes trabajaba en otras cosas, y en mis 10 años ningún paciente a mí me ha pedido directamente acaba con mi vida. No porque no tenga la potestad por no ser médico, sino porque ninguno de mis pacientes la ha solicitado. El debate tiene que ver más con como digo, el ocultismo, el disfraz sobre el que queremos rodearlo todo, ¿no? Con la muerte, o sea, con el tema de la eutanasia, hablando de muerte digna y hablando de usted quiere libertad. Usted quiere libertad para decidir. ¿Y quién no quiere libertad para decidir? Todo el mundo quiere libertad. Yo lo que quería reflexionar en estos minutitos es sobre qué nos ha llevado a esto, ¿no? Y a pensar con vosotros. Es mi manera de pensar, no es la verdad, obviamente, pero bueno, a reflexionar con vosotros, que luego tendremos tiempo a hacer preguntas. Y es por qué hemos llegado aquí, qué nos está pasando como sociedad y como individuos, ¿no? Porque en una sociedad que hoy en día tenemos de todo, y cuando digo tenemos de todo me refiero a que personalmente nos podemos podemos desarrollar nuestras inquietudes artísticas, tenemos, bueno, en una parte del mundo, ¿no? Tenemos para comer, para dormir, tenemos calidad de vida, lo que llamamos calidad de vida. ¿Por qué? Cuando lo tenemos todo, nos empieza a entrar la angustia de muerte y queremos morirnos. Y vivimos en una sociedad que más que nunca está deprimida, que más que nunca se quiere morir, que más que nunca está sola. Y yo haciéndome esta pregunta y contemplando cada día en mi hospital lo que está pasando, y lo decía en el vídeo, ¿no? Es que hemos roto con la red primaria de apoyo, que es la familia. Yo ahora tengo una bebé de 6 meses y mi bebé no sabe nada del mundo. Lo que sabe del mundo y lo que aprende del mundo es lo que yo le estoy enseñando en mi relación con ella. Eso es el apego que está construyendo. A través de ese apego
Luego nos encontramos frases manidas quizás de los niños buscamos a una madre cuando nos casamos, ¿no? Y las niñas buscan a su padre. Eso que es tan manido, que es un refrán, siempre lleva algo de verdad. Y no es que busquemos a nuestro padre o a nuestra madre, sino que lo que estamos buscando es lo que nos dio seguridad, lo que aprendimos. Lo que pasa es que si eso lo rompemos, yo ahora pues me voy a tener que incorporar otra vez a trabajar y voy a dejar a mi hija en manos de otros. Espero que sean unos buenos otros, ¿no? Pero su apego, que lo tiene que construir en ese primer año, lo voy a romper. Pero ¿qué sucede si ya papá y mamá no están en casa nunca? Porque tenemos que trabajar hasta las 10 de la noche. ¿Qué pasa si los abuelos tampoco están en casa? Porque como tenemos que trabajar, pues están en una residencia y nadie los puede cuidar. ¿Qué pasa con los tíos, con los que ya no hay relación? ¿Qué pasa con la familia? Lo que pasa es que todo se ha roto, todo se ha desestructurado, hemos montado los modelos en base a la libertad que nosotros tenemos de elegir. Y esto es un concepto muy importante, porque la libertad no es hacer cualquier cosa. La libertad existe cuando se ejerce. Y ejercer la libertad supone que yo me quedo con esto y renuncio a esto. Y en la libertad hay una renuncia. Si yo tengo esto, no puedo tener lo otro. Hacer de todo no es tener libertad. Es simplemente abocarte a ser dependiente de todas esas cosas. En una sociedad que lucha por la independencia continuamente y que habla de la independencia sin darse cuenta que el hombre no es independiente, igual que los búhos no viven de día, igual que los caballos van en manada. Y es que somos seres humanos, animales, que tenemos una predisposición a vivir en sociedad. Esto leía una vez en un libro y me sabe muy mal no decir el autor que lo dijo, pero me quedó aquella frase, me quedó dentro, ¿no? Y yo que me gustan mucho los documentales, uno cuando ve un documental y ve que hay un parto, los animales lo suelen hacer de noche, apartados de la manada, se esconden, se comen la placenta para que no quede rastro de que ha habido un parto y rápidamente el cervatillo, por ejemplo, aprende a andar, a correr y a meterse entre la manada para que nadie lo vea. Sin embargo, el ser humano cuando nace grita y llora. Y este autor decía que ese grito y ese llanto es el que nos recuerda y el que le recuerda a la sociedad y le dice, te necesito para sobrevivir. Porque mi hija de 6 meses, si yo la abandono ahora, se muere, se moriría. De hecho, hay investigaciones que se han hecho con monos y se morían por no tener apego. Los monos perdían el interés por la vida y llegaban a morirse. O sea, el apego, la necesidad de sentirse querido es tan esencial como el beber, como el comer, como el dormir. Es esencial en el ser humano. Tenemos ese sentido de pertenencia. Por lo tanto, vamos a dejar de luchar por esa independencia absolutista e irracional que tenemos todos. Somos codependientes y ser dependientes de otro no nos lleva a ningún mal, no somos más ni menos. Ahí está, la dignidad se ha estudiado desde muchos campos, desde la filosofía, la religión, la medicina, pero nadie da con una definición porque la dignidad está muy por encima de lo que nosotros creemos, ¿no? En una época creímos que el sol daba vuelta a nuestro alrededor, quizás estamos pensando lo mismo, ¿no? La dignidad está por encima de lo que nosotros podamos pensar de ella. La dignidad es inherente al ser humano. Y mi hija tiene dignidad, aunque por sí misma ella no pueda reclamarla. Y es verdad que mi hija ahora es una monada, tiene la piel lisa, huele dulcecito, excepto si se ha hecho caca. Pero es una monada, ¿no? Y emite ruido precioso. Y es verdad que yo la primera vez que me enfrenté a la vejez fue realmente terrible, porque nunca me había enfrentado al cuerpo desnudo de un hombre o de una mujer, a la arruga, al olor, a un tumor que se ha abierto y que huele mal. La muerte no huele bien. La muerte no es bonita estéticamente. Los poetas y los artistas que están mucho más acostumbrados a ver la belleza sí saben contemplarla. Y eso es lo que yo he tenido que aprender también, porque todo se aprende en la vida. Y es que te das cuenta que la verdad es bella, al margen de los cánones de bellezas que hemos tenido. Y dentro de la verdad está lo natural, porque la naturaleza no es buena ni mala, es. Y lo que tenemos que hacer con la naturaleza es contemplarla. Y cuando la contemplamos, por supuesto, acompañarla. Y para la muerte estamos preparados todos, porque forma parte de lo que está escrito en nuestros genes, igual que para nacer y el nacimiento, que es un acto muy difícil, salimos vivos, ¿no? Y los padres podemos estar sin dormir y deprivados de sueño y de placeres de todo tipo. ¿Puede sobrevivir a eso?
A la muerte también se puede sobrevivir. Y como el ejemplo de Isabel, yo no me atrevo a decir si la vida de Isabel era digna o no, lo digo con sus palabras. Y hablo de ella porque ella dejó un legado en forma de escrito de toda su vida y quería que la gente lo supiese. Y su vida, según ella, no había sido digna. Y me decía, joder, Alonso, y perdonad por la palabrota, pero ella lo decía así, dice, joder, Alonso, me he tenido que morir para empezar a vivir. Y es que ella empezó a vivir allí en nuestro hospital, empezó a tener una mirada de la sociedad que no era de drogadicta ni de prostituta, sino una persona que necesitaba amor y cariño y ser tratada igual que el resto. Y aquello era muy democrático porque nadie llevaba ropa, todo el mundo llevaba un camisón, porque todo el mundo tenía la cabeza rapada y porque todo el mundo recibía los mismos cuidados, con la misma dignidad y el mismo cariño, sin hacer diferencia de quiénes eran. Y ella vivió y se reencontró con su hija y pudo hablar con una famosa que le mandó un mensaje de optimismo y pudo despedirse y pudo amar y pudo ser amada, porque esa es la verdad que yo he encontrado en mi trabajo cada día, que lo único que queda al final de la vida no es lo que has construido, lo que has hecho, los coches ni nada de eso, ¿no? Que está también muy manido el dicho, no te llevas nada, pero efectivamente, ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas? Si lo único que hacemos es trabajar para amasar una fortuna que luego no nos va a dar nada. Lo que nos queda en la vida es el sentido de la vida y es lo que digo, está por encima de nuestras propias vidas y es la capacidad de amar y de recibir amor. Y yo he visto a gente amando en coma, he visto a gente amando porque tienen la capacidad de generar amor alrededor de los suyos y también he visto cómo reciben el amor de los suyos en forma de cuidado. Entonces lo que hay que hacer a lo largo de la vida es encontrarle un sentido, más allá de lo que haces, sino de quién eres. Para eso hay que hacer a lo largo de la vida, no en los últimos 15 minutos. Y ya está. Muchas gracias, Alonso. Gracias a los tres porque han sido cada uno en su ámbito, ¿no? Impresionantes estos testimonios, lo acabamos de escuchar. Yo os invito a que todos los que nos estéis siguiendo podáis realizar vuestras preguntas. Hay mensajes de agradecimiento. A ver si iniciamos. Yo, mientras tanto, sí que quiero lanzar una pregunta y es, hacías referencia, Alonso, al comienzo del vídeo, ¿no? A ese momento de la pandemia que hemos vivido a todos, que parece que se nos olvida muy rápido, ¿no? Pero si echamos la vista unos meses atrás, pues han sido momentos muy duros en todo, ¿no? Y yo os quería preguntar a los tres, por un lado, si ha cambiado en algo vuestra forma de mirar la vida, de mirar a la persona, de acompañar a las personas que habitualmente acompañáis en vuestro día a día, de atenderlas, de acompañarlas. ¿Y qué desafíos os marca este nuevo tiempo por delante? Por ejemplo, Alonso. Bueno, ya hablaba en el vídeo yo un poco de que la pandemia había cambiado poco, porque en sí misma la pandemia no cambia nada, eran las personas. Personalmente, yo ya estaba acostumbrado a enfrentarme a la muerte cada día. He visto cómo la sociedad se ha revolucionado porque no se habían enfrentado nunca a este hecho, ¿no? Para mí es una constante en mi día a día y en mi trabajo. Sin embargo, sí me ha removido mucho el darme cuenta, aunque ya sabía, de la verdadera soledad que sufren las personas, ¿no? Y de la necesidad de conexión y del miedo a la conexión. Nos hemos conectado más porque lo hacíamos a través de una pantalla. Tenemos miedo a nuestra propia vulnerabilidad, tenemos miedo a ser vulnerables, tenemos miedo a que los otros nos hieran, tenemos miedo a la sociedad, en vez de tener a la sociedad como un factor protector, que es lo que ha sido siempre. Y yo creo que a mí lo que me ha cambiado es que en mi vida me he dado cuenta que tengo que hacer mucha más fuerza en cómo la sociedad ve la vida y cómo desde chicos educamos a los niños y a las niñas en de qué va la vida, ¿no? Y que la vida es libertad, es sufrimiento, es disfrute, es placer y es displacer, ¿no? Y que todo eso hay que educarlo desde pequeño. Y ese esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, explicándoselo a la sociedad, que desde luego no lo saben. Paula. Bueno, yo pienso parecido a Alonso. Yo creo que una experiencia que todos hemos tenido, independientemente de nuestra edad, nuestra situación, ha sido la de que todos nos podemos sentir solos, la de que, pues esto, que uno puede vivir en una falsa realidad en la que, bueno, voy a la universidad, conozco a la gente, tengo un papel, un rol en la clase, tengo una rutina. Yo creo que el primer día yo creo que los estudiantes de medicina fuimos de los primeros en notar consecuencias, porque a los primeros a los que se instó a irse de los hospitales fue a nosotros,
antes de que el confinamiento empezase. Y cómo, bueno, pues la verdad es que yo creo que hasta este punto en la historia nadie había estudiado medicina y exploraciones médicas y comunicación con el paciente a través del online, ¿no? Pues ha sido una experiencia que desde luego yo creo que deja huella en nuestras promociones, que a los que nos dedicamos al encierro del estudio también ha dejado poco tocados mentalmente. Yo personalmente noto en mis compañeros que estamos muy quemados de la carrera, más de lo que debería ser para el momento en el que estamos, ¿no? Y mira que para los jóvenes enseguida pues, se han liberado ciertas restricciones, hemos podido hacer una vida pseudo normal. Pero yo me acordaba mucho y he hecho muchas veces esta reflexión durante estos años de pandemia. Cuando llegué al hospital en tercero o cuarto de carrera, me chocaba mucho cuando iba al quirófano, a los cirujanos y a las enfermeras y al personal de quirófano, la primera vez que les veíamos la cara era con mascarilla, mucho antes de que empezara esto de la pandemia. Yo siempre pensaba, qué importante es que este cirujano, esta enfermera, me sonría con los ojos, porque yo lo voy a ver un día en la carrera. Y el recuerdo que, de hecho yo creo que el estudiante, más que fijarse en el paciente, o a mí me pasa, me fijo más en los médicos, porque es a lo que yo aspiro a hacer y necesito como ir absorbiendo mis referencias, ir construyendo también cómo va a ser esa identidad mía como médico. Entonces yo pensaba eso, pensaba, qué importante, porque además luego yo a estas personas por el hospital las reconocía por los ojos, ¿no? Como nos pasa ahora, ¿no? Entonces yo sí me he dado cuenta que, pero claro, luego esa reflexión la tuve que hacer extensible, o sea, qué importante es que transmitamos, más allá de con los ojos o no con los ojos, que transmitamos, que apelemos a esa humanidad y a esta dependencia que dice Alonso, que todos lo somos, ¿no? Carmen. Pues mira, yo lo que puedo aportar y las cosas que estoy viendo es, sobre todo de cara a cada vez se tienen los hijos más mayores, porque pues, las circunstancias hacen que tengamos los hijos más mayores, cada vez las familias son más pequeñas, entonces esa falta, va a sonar un poco así, ¿no? Esa falta de tribu, ¿no? Ese aprender, ese sentido común que teníamos antes, no tener, o sea, no es que no se tenga, sino que no se tiene información. Yo lo que sí que veo es que hay un gran desconocimiento en torno a la maternidad de cosas tan básicas como el saber poner un termómetro a un bebé. Y me he encontrado con esa situación, ¿no? De tener que enseñar a la familia a poner el termómetro porque no sabían, o preparar un biberón. O sea, todo eso que íbamos aprendiendo de generación en generación y esa tribu, esas tías, esas abuelas, esos padres con los que antes nos acompañábamos, ahora cada vez les pilla más mayores porque nosotros somos más mayores para tener, cuando tomamos la decisión de tener hijos. Entonces esa falta de tradición y de tribu, o sea, yo lo veo y en algo tan sencillo como hablar de hacer un lavado nasal a un bebé y que luego la familia me diga, pero ¿cómo se hace un lavado nasal? ¿Y con qué? Algo que para mí es algo normal, así es que he aprendido primero a no juzgar la familia que tengo delante, porque evidentemente el conocimiento nos llega a través del estudio, y sobre todo al sentido común que teníamos antes, ahora se tiene de otra manera. O sea, la experiencia se adquiere de otra manera y tenemos conocimientos académicos por otros lados, pero algo tan básico como es la crianza y el cuidado de los bebés, pues como lo que dejamos de lado. Entonces, bueno, nos falta ese conocimiento de familia. Carmen, entra una pregunta para ti. Preguntan por el rol que asume cada miembro de la familia ante la lactancia cuando te puedas encontrar a lo mejor un caso de dos papás o dos mamás. Sí, lo veo, la he leído. Bueno, pues en este caso, evidentemente, cuando son dos mujeres, hay una figura primaria de apego que es la que ha parido, con lo cual ese cuerpo es el que está preparado. Si han decidido una lactancia materna, el cuerpo que está preparado es el que acaba de dar a luz, esa mamá que acaba de dar a luz. Por lo tanto, la pareja pues cubre las necesidades que la mamá que acaba de dar a luz necesita cubrir. En el caso de que haya dos padres, pues evidentemente aquí venimos ya a través de una adopción. Con respecto al tema de la lactancia, en una adopción, pues al final lo que se da es el biberón, con lo cual, bueno, pues ¿cómo se le da el biberón a un bebé? Pues habrá que aprender, pues si hay que aprender, se aprende, ¿no? Entonces, bueno, en este caso hablamos un poco del rol con respecto a la lactancia.
Y luego centrar un poco que somos un equipo, ¿no? Y que no todos vamos a por el balón. Cuando hay un partido de fútbol no todos los jugadores van a por el balón, cada uno tiene una función. Pues en la maternidad lo mismo, cada uno tiene una función y no por eso es más o menos importante. No sé si sirve de algo la contestación o ha cubierto esa necesidad, pero bueno, en este caso. Yo te quería preguntar por otro aspecto, nos hablabas al comienzo, ¿no? de profesionalizar la experiencia, nos hablabas también de ese grupo de apoyo, Mariposas para el Duelo, Sí. apoyo al duelo gestacional y perinatal, y Alonso también hacía referencia, ¿no?, a la familia. Yo quería preguntarte, Carmen, qué decirle o cómo acompañar a unos padres que acaban de perder a su bebé, probablemente quizá en especial a la mujer que en ese momento pues esté quizá sufriendo, ¿no?, un proceso hormonal por el embarazo, por el parto, la sensación de nido vacío. ¿Cómo puede afectar también todo esto a la pareja, ¿no? ¿Qué se le dice? ¿Cómo se acompaña a esos padres? Se acompaña a los padres, o sea, aunque efectivamente físicamente el cuerpo de la mujer es el que ha puesto toda la carne en el asador, por decirlo de alguna manera, y que suene mal, no nos podemos olvidar de la figura paterna, porque ese padre también ha perdido un hijo. De hecho, normalmente el padre en el duelo gestacional es el grandísimo olvidado, nos olvidamos de él. Nos centramos en que como físicamente la mamá ha sido la que ha puesto su cuerpo, su dolor es mayor, ¿no? Pero ese padre también ha perdido un hijo y al padre siempre tú tienes que ser fuerte, tienes que soportar todo lo que caiga y de hecho cuando vuelve al trabajo las preguntas son ¿cómo está tu mujer? Se nos olvida la figura paterna y ese acompañamiento, con lo cual la pareja hay que acompañarla en su conjunto. Y no es más grande el dolor del uno que del otro porque haya puesto uno el cuerpo y el otro no. Por lo tanto, sobre todo lo más importante es escuchar. Al principio poco se puede hacer más allá que escuchar a esa familia, cómo se han sentido y llorar. Es que es escuchar y llorar. Con el tiempo, poco a poco, ellos van pidiendo recursos y los grupos de apoyo al duelo son muy necesarios para que encuentren un espacio donde poder volcar todas esas emociones que están sintiendo, y ya no son emociones, sino de forma logística, incluso a nivel legal. La información con respecto al torno a la legalidad de lo que es la muerte gestacional y perinatal está en el desconocimiento de la gran mayoría de las personas. Entonces, bueno, lo que hacemos desde el grupo de apoyo es eso, darle toda la información, el apoyo y sobre todo ser una balsa para esos malos momentos que van llegando muy a menudo. Gracias. Alonso, bueno, y quizá también una pregunta para Paula, ¿no? Por el ámbito de la medicina. ¿Son los cuidados paliativos quizás sean los grandes desconocidos? No sé si creéis que cambiaría la visión que se tiene de la vida y de la muerte en la sociedad si se conocieran más. Y también cómo podemos hacerlo, ¿no? Pues sí, efectivamente es el gran desconocido. Bueno, ya cuando nos metíamos en este campo ya sabíamos a lo que nos estábamos exponiendo y es que al final la muerte es un tabú en cualquier sociedad o en la gran mayoría de sociedades es un tabú. Por lo tanto, la gente no quiere hablar de muerte. A tenor de lo que dice Carmen de lo suyo, ¿no? Fijaos que una mujer no dice que está embarazada hasta el tercer mes, porque si lo pierde, bueno, pues no tiene derecho a llorar su bebé que ha fallecido cuando llevaba un mes de embarazo o 15 días de embarazo o desde el momento en el que se había enterado que estaba embarazada, ¿no? No se debe decir porque si lo pierde, pues lo tienes que ocultar y tragar. Pues esto es lo que pasa con la muerte en general, es un tabú y cada día más en las sociedades no tan antiguas. Mi abuela velaban los cuerpos, estaban allí los niños, había plañideras que lloraban y ayudaban a llorar y le enseñaban al resto qué era lo que tenían que hacer. Ahora nuestros hijos no van a sufrir absolutamente nada, ni en el colegio, porque si el profesor les riñe, el padre va a pegar al profesor, ni en los juegos del campo, porque entonces también salta el padre o la madre la grada y se pega con el que haya que pegarse. El caso es que mi hijo no sufra y cuando llega a la vida adulta no sabe sufrir y cuando llega a la muerte no sabe sufrir. Y no sabe sufrir él ni quien la acompaña, entonces no tiene herramientas y ahí es donde viene la desesperación.
efectivamente tenemos que hablar de paliativos, tenemos que ponerlo encima de la mesa, tenemos que convertirlo en una especialidad, como decía el doctor Gándara, que es que no hay discusión sobre que sea una especialidad médica. No la hay, sino no hay voluntad de hacerlo. Y porque pues, no hay mayor especialidad que la muerte, que ahí vamos, cáncer no vamos a tener todos, pero muerte vamos a tener todos de una manera u otra. Y sobre todo en una sociedad en la que hemos alargado la vida y hemos hecho que hemos cronificado las enfermedades, por lo tanto es necesario ese acompañamiento. Hay que hablar de ello desde las instituciones, los alumnos tienen que investigar, los profesionales tenemos que investigar y tenemos que crear debate público sobre, sobre esta realidad y las necesidades de esta realidad. Pues yo creo que, al menos desde mi experiencia, el problema está en que efectivamente es un tema tabú y más para nuestras generaciones, y que yo creo que también aprendemos a ver la muerte desde la profesión médica como el resultado fatal de lo que nosotros no hemos podido hacer bien, de a lo que no hemos llegado, un error en nuestro desempeño, o como algo que no tendría que haber sucedido, cuando si hay una verdad absoluta para todo el mundo es que todos vamos a morir. Yo creo que es muy importante, por no repetirme con lo que dice Alonso, y a nivel más del alumnado, yo siempre he echado en falta en la carrera que alguien nos enseñase o nos diera pistas en cómo enfocar, o sea, cómo también actuar uno ante el sufrimiento, cómo gestionar esas emociones porque yo no creo que lo que deba hacer el médico es endurecer el corazón hasta el punto de que le dé igual si un paciente muere, no muere, sufre, no sufre. O sea, yo creo que se nos va endureciendo el corazón, y desde años muy tempranos de nuestra formación, de ver casos dramáticos uno tras otro en la consulta, y acostumbrarnos a que eso es algo, bueno, pues que nos tenemos que tragar, y que como no sabemos gestionarlo, acaba siendo una molestia. Entonces la consecuencia, aunque no la razonemos, es la eutanasia, porque con la eutanasia me quito esa molestia que es para mí. O sea, el peso en mi conciencia de que hay alguien todo muriendo, sufriendo, y de que yo no sé qué palabras decir, cómo atender esa solicitud pues de auxilio oculta en un deseo de muerte. Yo el otro día, cuando os contaba esa experiencia de que estuve en el hospital y vi esta escena, que la verdad es que fue muy dramática, pues un lactante que por un atragantamiento entró en parada y no salía, no salía, no salía. Todo, yo vi, claro, que son mis profesores, pues los pediatras ahí, que a uno le impacta, porque ya es como si tu profesor del cole, ¿no? Pues el que te ha dado clase le ves ahora ejerciendo pues un papel fundamental que va a ser ya no solo al final de la vida, como podría ser un anciano, sino en alguien que acaba de empezar, no ha dado ni sus primeros pasos, ¿no? Y fue una escena que a mí me impactó mucho personalmente, pero pensé, ¿qué herramientas tengo yo ahora mismo como para gestionar esto? O sea, ¿cómo puedo dar yo carpetazo a esto? Bueno, esto ha sido hasta las 2 de la tarde, cierro. A las 4 empieza mi horario de estudio. Y yo creo que nos convertimos en robots y lo automatizamos, y yo creo que es fundamental que se nos enseñe, y esto es pues de padres a hijos, de mentores a alumnos, de profesores a alumnos, que no debemos endurecer el corazón, pero que hay que aprender a gestionar eso para que no sea así, ¿no? Y yo creo que es fundamental, porque yo, pues por mi fe, por los referentes que tengo, por también lo he vivido en Apex, creo que tengo herramientas, pero no sé si las tenemos, si la sociedad las tiene. ¿Crees, Paula, que leyes, por ejemplo, como la de eutanasia pueden cambiar o pueden influir, ¿no?, en la relación médico-paciente? Pues yo creo que sí. O sea, yo, por ejemplo, mi abuela tiene ahora miedo de a qué hospital la pueden llevar si se pone mala, porque bueno, ¿cómo va a gestionar? O sea, yo creo que sí. Yo me he dado cuenta durante estos años de prácticas de algo que me ha impactado mucho, y es cuánto caso hacen los pacientes a lo que dice el médico. A lo que dice el médico, a lo que dice el enfermero, a lo que dice el psicólogo en el hospital, lo que dice... O sea, nos convertimos con una formación que yo no creo que sea de tanta diferencia como para tener ese peso, en una fuente de consejo y de criterio para la vida de las personas brutal. Entonces creo que a veces mover la pieza en el tablero un poco hacia la derecha o hacia la izquierda puede cambiar mucho la historia de esa persona. Entonces, que se deteriore la relación de confianza por pensar, ¿qué me estás poniendo en el suelo? ¿Qué es esto que me están pinchando en la vía? Y más aún con toda esta circunstancia que vivimos de consultas telefónicas, de mascarillas, de muchas veces voy al médico y un día me ve un doctor, otro día me ve otro doctor. O sea, creo que se está deteriorando mucho, no solo por estas leyes, pero creo que va a ayudar mucho. Sí.
Claro, Alonso, es importante esto que está diciendo Paula, ¿no? Porque siempre el paciente ha confiado mucho, ¿no?, en lo que le decía el médico, ¿no? Y era como su punto de apoyo, era más, ibas al médico de cabecera, pero realmente muchas veces el médico de cabecera lo que hacía era de psicólogo, ¿no? Yo me imagino que en un centro de paliativos, cuando la gente llega al centro, lo primero que piensa es me voy a morir, ¿no? Pues muchos piensan me voy a morir, otros no saben dónde están, otros vienen engañados por su médico o porque no ha sabido, porque no tiene, no es un juicio hacia el médico, sino, pues como decía Paula, no tienen herramientas para enfrentarse a decirle a un paciente, oiga, usted yo ya no tengo más tratamiento para darle y usted va a morirse. Entonces, lo que hago es desaparecer, decir te vas a un centro de rehabilitación o utilizar cualquier eufemismo para tal. Y efectivamente vienen con miedo. Algunos vienen con miedo a que les quitemos la vida, otros vienen con miedo a que se la alarguemos, otros sienten que allí vienen a ser abandonados porque ya no se puede hacer nada por ellos y entonces vienen abandonados allí a paliativos. Pero bueno, en mi hospital en Laguna pues tenemos la suerte de tener un equipo muy bueno y no voy a decir que todos los casos se resuelven, pues sería mentira y ojalá, ¿no? Pero la gran mayoría de casos, pues para suerte nuestra y de nuestros pacientes, pues cambian esas perspectivas una vez que entras en el hospital y tienes a un equipo que ya te digo es desde el auxiliar, la limpiadora de la habitación, la auxiliar, la enfermera, el médico, el trabajador social, el psicólogo, el capellán, el fisioterapeuta, el musicoterapeuta y hay, seguro que se me olvida alguien, pero hay 9 profesionales alrededor de cada paciente y de cada familia y entre todos logramos reducir, que no eliminar del todo porque la vida conlleva sufrimiento, pero sí reducir drásticamente el sufrimiento y por lo tanto acompañar a la persona. Pues os voy a lanzar a los tres una última pregunta, si no se anima nadie más a preguntar. ¿Acompañar a la persona hoy en día es un privilegio o está o debería estar al alcance de cualquiera? ¿Cómo lo veis? Paula. O sea, yo creo que forma parte de la vida de todos y que hay personas que lo huyen y personas que deciden enfrentarlo y a veces, pues lo que yo decía, no tienen las herramientas o a veces sí. O sea, yo creo que al menos todavía, aunque vamos hacia una sociedad en la que puede que dejen de existir esas circunstancias, todos tenemos abuelos a los que hemos visto sufrir, todos tenemos padres o madres que a veces no es una enfermedad física, sino psíquica de la que podemos darnos cuenta y hace falta acompañar. Circunstancias también pues de la muerte de un hermano, de un bebé, y desde luego una población, desde el punto de vista sanitario, una población muy envejecida, muy crónica y a la que se le han privado, yo creo, de las circunstancias pues, que decía Alonso, que son necesarias para llegar a la paz antes de morir, de pedir perdón. O sea, yo creo que es necesario que los que acompañamos en esas circunstancias hagamos una reflexión muy humana, que les demos esos, o sea, que antes que un tratamiento puntero o de última generación nos preguntemos si esa persona se ha podido despedir o no, si tiene algún arrepentimiento, si podemos permitirle amar más o mejor o si tiene alguna carencia de amor que podamos también. O sea, creo que eso es muy médico y muy sanitario, muy de enfermero, muy de todos. Y a veces nos centramos en que, bueno, mi papel es clínica, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y nos perdemos que nosotros también somos humanos y tenemos esa capacidad. Bueno, pues a la pregunta es a decir que cuidar es un privilegio que casi nadie se puede tener. O sea, yo ahora, como decía, me tengo que incorporar a mi trabajo y ya voy a dejar de cuidar de mi hija. Tengo una madre joven y está sana, pero mi madre vive en Extremadura. Si mi madre tiene un cáncer, yo no la voy a poder acompañar a la quimioterapia. Por lo que decía el doctor Gándara antes, si tuviésemos ayudas para acompañar a estas personas, cuidar de los otros es un privilegio. Yo animo a ver un documental que se llama La teoría sueca del amor, se puede ver en abierto en YouTube, y hacia eso es hacia lo que vamos abocados, en nuestra libertad de decidir que lo estamos decidiendo todos nosotros de manera genuina y eso es lo que sentimos. En realidad hay una maquinaria detrás, una maquinaria social
que nos aboca hacia ese camino, y yo animo a ver ese documental, que es el de la independencia absoluta, la soledad absoluta y la desgracia absoluta de la sociedad. Carmen. Pues yo lo que aporto, bueno, como ya os he dicho yo también en mi presentación y en algún momento también lo ha dicho Alonso, ¿no? que somos seres interdependientes, que tenemos que aprender a dejarnos ayudar, a dejarnos acompañar, y es súper importante entender lo que significa acompañar. Acompañar no es hacer, es estar, es escuchar, es entender el proceso, ya no tanto físico, sino emocional, que lo que dejamos siempre de lado son las emociones, ¿no? Y somos cuerpo, mente y razón. Entonces, esas emociones se quedan siempre de lado, y eso es la parte, ¿no? Yo puedo estar físicamente estupendamente bien, estar súper sano, pero a nivel emocional estar pasando por un bache sentimental y estar hundido en la más miseria. Entonces, es súper importante el saber acompañar emocionalmente y sobre todo estar, que esa persona que tienes al lado sepa que estás, sin hablar, que no hace falta hablar, pero sabiendo que está. Entonces hay que hacer muchísimo hincapié y en el tema de ese acompañamiento emocional, que es la parte que se suele quedar coja. La fisiológica se queda cubierta, la patológica se queda cubierta con los conocimientos médicos, pero luego la emocional, cómo me voy yo a mi casa con la noticia que me acaban de dar. Entonces, yo creo que es la asignatura pendiente, el saber acompañar emociones. Pues muchas gracias a los tres. ¿Hay algún mensaje? Por ejemplo, un espectador anónimo reflexiona, dice: yo creo que el ser humano debe de aprender a tolerar más la muerte, es un instinto primitivo querer evitarla, pero como humanos deberíamos aprender a ignorar este miedo y aceptarla y verla como una bendición. Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hablaba Carmen de profesionalizar la experiencia, de la escucha, la importancia de la escucha, de ese acompañamiento, de dejarnos ayudar y acompañar, de entender lo que es acompañar, de la importancia del acompañamiento emocional. Paula nos hablaba de la vocación, de salir del yo, también de aprender a sonreír con la mirada, ¿no? Y a expresar con la mirada, que es lo que toca hoy en día, y la sociedad y la soledad que tiene la sociedad. Y Alonso nos venía a recordar un poco la libertad de decidir, ¿no? Y la ruptura con la red primaria de apoyo, ¿no? Que es la familia. Nos recordaba también que el hombre no vive solo, que vivimos en sociedad, que nos necesitamos los unos a los otros. Esto ha sido una máxima entre los tres testimonios esa tarde, ¿no? Y la necesidad de sentirse querido. Quizá el gran desafío está en saber acoger y comprender el verdadero significado, ¿no? del sentido de la vida. Y por tanto la importancia de su cuidado desde el inicio hasta el final, teniendo siempre presente a la persona. Me voy a despedir con una frase, porque hay muchas, la gente que nos está siguiendo os da muchísimas gracias y dice que es una maravilla poder contar con vosotros, pero hay un mensaje que dice: felicidades a los ponentes, con personas así hay esperanza de que el mundo mejore. Y eso es muy importante en la labor que realizáis cada uno. Ha sido muy interesante esta mesa sobre el cuidado de la vida más vulnerable. Gracias a todos. Carmen Limón, Alonso, Paula, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mañana más, que sigue el Congreso. Mañana más y mejor.